La sabiduría del pasado. La conexión espiritual con el pasado perdido. Volver a la sabiduría del pasado. Para transformar el presente. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han buscado su propósito, su conexión con el universo y la verdad sobre su existencia. Pero, ¿qué pasaría si la historia que conocemos fuera solo una versión limitada, diseñada para alejarnos de nuestro verdadero potencial espiritual? ¿Y si existieran pruebas de civilizaciones antiguas que alcanzaron un nivel de conciencia superior, pero cuyo conocimiento fue ocultado o perdido con el tiempo? Muchas culturas dejaron rastros de sabiduría ancestral, enseñanzas sobre la energía, el equilibrio y el bienestar que hoy apenas comenzamos a redescubrir. Tal vez la verdadera historia de la humanidad no se encuentra en los libros, sino en las prácticas espirituales que han trascendido el tiempo. Conocimiento ancestral para la evolución espiritual. A lo largo de la historia, diferentes civilizaciones han desarrollado conocimientos profundos sobre la energía, la conciencia y la conexión con el universo. Pero gran parte de esta sabiduría ha sido olvidada o, en algunos casos, suprimida. En muchas culturas antiguas, la vida no se veía únicamente como una existencia física, sino como un proceso de crecimiento espiritual en armonía con las fuerzas del cosmos. Hoy, cuando la humanidad busca respuestas y un mayor equilibrio interior, es el momento perfecto para mirar hacia el pasado y redescubrir las prácticas que pueden ayudarnos a vivir con mayor bienestar y conexión espiritual. ¿Podría ser que la clave de nuestra evolución esté en la sabiduría de quienes nos precedieron? 1. La visión cíclica del tiempo y la conciencia. Las civilizaciones antiguas no veían el tiempo como una línea recta, sino como un ciclo de ascenso y descenso de la conciencia humana. Las edades de la humanidad en la tradición védica. En los textos védicos se habla de las 4 eras o yugas, cada una representando un nivel diferente de conciencia. Satya Yuga, edad dorada de paz, armonía y conexión espiritual. Treta Yuga, un declive de la pureza, pero aún con gran conocimiento. Dvapara Yuga, la conciencia comienza a deteriorarse y la humanidad se enfoca más en lo material. Kali Yuga, la era en la que vivimos hoy, marcada por la desconexión espiritual y el predominio de la ignorancia. Sin embargo, en esta misma enseñanza se nos dice que, tras el Kali Yuga, volveremos a una edad dorada, donde el despertar de la conciencia permitirá a la humanidad recuperar su verdadero potencial, las grandes civilizaciones y su conexión con el cosmos. Los egipcios, los mayas y otras civilizaciones antiguas tenían conocimientos astronómicos avanzados, no solo como herramienta de medición, sino como parte de su conexión con el universo. En Egipto se creía que el alma debía alinearse con las estrellas para regresar a su origen divino. Los mayas sincronizaban sus rituales con los ciclos de Venus y el Sol, entendiendo la importancia de la armonización con el cosmos. En la India, los templos fueron diseñados siguiendo patrones energéticos que favorecían la meditación y la expansión de la conciencia. Si estas culturas veían el tiempo y la evolución como un ciclo de despertar y olvido, ¿será posible que ahora estemos en un momento clave de transición hacia una nueva era de conciencia? 2. El poder de la energía y la vibración en la sabiduría ancestral. Para muchas tradiciones espirituales antiguas, todo en el universo es energía y vibración. Las prácticas ancestrales nos enseñaban a armonizarnos con esta energía para vivir en equilibrio y bienestar. Geometría sagrada. El lenguaje de la creación. Las culturas antiguas comprendían que la geometría no solo es una ciencia, sino también una herramienta espiritual. El cubo de Metatrón, el flor de la vida y otros patrones geométricos han sido encontrados en templos, manuscritos y monumentos sagrados. En la tradición egipcia, las pirámides se construyeron basándose en la proporción áurea, que representa el orden divino en la naturaleza. En el hinduismo, los yantras son diagramas geométricos utilizados para la meditación y la activación de la conciencia, el poder del sonido y la frecuencia. Los sonidos y los mantras han sido utilizados durante milenios para sanación, equilibrio energético y expansión de la conciencia.
En la India, los mantras védicos se recitan con precisión matemática, basados en frecuencias que armonizan el cuerpo y la mente. Los monjes tibetanos usan cuencos de metal y gongs para generar ondas de sonido que inducen estados profundos de meditación. En la tradición chamánica, el uso del tambor es clave para inducir estados alterados de conciencia y conectar con el mundo espiritual. La ciencia moderna ha comenzado a descubrir lo que las civilizaciones antiguas ya sabían. El sonido y la vibración tienen un impacto directo en nuestra biología, nuestras emociones y nuestro estado mental. 3. Rituales de bienestar y conexión con la tierra. Las civilizaciones del pasado vivían en armonía con la naturaleza y comprendían la importancia de los ciclos terrestres y cósmicos. A través de sus rituales, lograban equilibrar su energía, fortalecer su intuición y mantener su conexión con lo divino. Baños de purificación con hierbas sagradas. Desde los antiguos egipcios hasta las tribus indígenas de América, los baños de hierbas han sido utilizados para limpiar la energía y elevar la vibración. Algunas prácticas incluyen baños con sal marina y lavanda para liberar energías negativas, uso de ruda y romero para protección y claridad mental, infusiones de hierbas sagradas como el té de loto azul, usado en el antiguo Egipto para abrir la mente espiritual, ceremonias de fuego y renacimiento espiritual. En muchas culturas el fuego ha sido símbolo de transformación y purificación. Los incas realizaban ceremonias de fuego para liberar cargas emocionales y conectar con el espíritu. En la India, el ritual del Agnihotra se practica al amanecer y al atardecer para purificar el entorno y la mente. En tradiciones chamánicas, el fuego se usa en ceremonias de intención, donde se escriben deseos o bloqueos en papel y se queman para liberar la energía. Alineación con los ciclos lunares. Las civilizaciones antiguas entendían la relación entre la luna y las emociones humanas. En la luna llena se realizaban rituales de manifestación y gratitud. Durante la luna nueva, se practicaban ceremonias de introspección y nuevos comienzos. La luna creciente era ideal para atraer abundancia y claridad mental. En la actualidad, cada vez más personas están retomando estos rituales para equilibrar su energía y alinearse con los ritmos naturales. 4. El despertar de la sabiduría ancestral en la actualidad. Hoy en día, la humanidad está experimentando un despertar espiritual. Las enseñanzas del pasado están resurgiendo y cada vez más personas buscan reconectarse con su esencia. Algunas señales de este despertar incluyen mayor interés en la meditación, el yoga y las prácticas energéticas, un retorno a la medicina natural y el uso de plantas sagradas para la sanación, el deseo de vivir en armonía con la naturaleza y adoptar estilos de vida más conscientes. Un cambio en la percepción del tiempo, donde muchas personas sienten que algo está acelerando la evolución de la conciencia. Tal vez la sabiduría del pasado no se perdió, sino que estuvo esperando el momento adecuado para ser recordada. Conclusión. Volver a la sabiduría del pasado para transformar el presente. La historia que conocemos no es la única versión de nuestro pasado. Durante miles de años, la humanidad ha buscado la verdad más allá de lo material, explorando la energía, la vibración y la conexión con el universo. Recuperar este conocimiento no significa rechazar lo moderno, sino integrar lo mejor de ambas realidades, la ciencia y la espiritualidad, el conocimiento racional y la intuición, la tecnología y la sabiduría ancestral. Quizás la gran pregunta no es si nos han ocultado la verdad, sino si estamos listos para recordarla y aplicarla en nuestras vidas. Civilizaciones antiguas y su conexión con la energía universal. Las civilizaciones del pasado no solo construyeron monumentos impresionantes, sino que también desarrollaron prácticas espirituales que les permitían alcanzar estados elevados de conciencia y armonía con la naturaleza. Göbekli Tepe, un centro de conexión con lo divino. Este sitio en Turquía, con más de 12.000 años de antigüedad, no parece haber sido construido con un propósito militar ni habitacional. Sus enormes pilares de piedra están alineados con el cielo, como si los antiguos habitantes quisieran conectar su energía con el cosmos.
Algunos investigadores espirituales creen que Göbekli Tepe era un portal energético, un lugar donde los antiguos sacerdotes realizaban rituales de sanación y expansión de la conciencia. Las pirámides y la geometría sagrada. Las pirámides de Egipto, México y otras partes del mundo no solo son estructuras arquitectónicas impresionantes, sino que parecen estar alineadas con principios de geometría sagrada. Estas formas han sido utilizadas en el Feng Shui y otras tradiciones espirituales para armonizar la energía. Se dice que pasar tiempo dentro de una pirámide puede ayudar a equilibrar el cuerpo, restaurar la energía y profundizar la meditación. Los templos y la vibración espiritual. Desde Machu Picchu hasta Angkor Wat, los templos antiguos fueron diseñados para amplificar la energía de quienes los visitaban. Muchas personas que han meditado en estos lugares dicen sentir una conexión profunda con su esencia, como si la vibración de estos sitios ayudara a desbloquear memorias espirituales, rituales ancestrales para el bienestar y la armonía. Si estas civilizaciones tenían un conocimiento profundo de la energía y la conciencia, ¿qué prácticas utilizaban para alcanzar el equilibrio y la iluminación? Algunas de estas técnicas aún se practican hoy en día y pueden ayudarnos a conectar con nuestra esencia más elevada. El poder de los baños de sonido. Las culturas antiguas comprendían el impacto de la vibración en el cuerpo y la mente. En templos egipcios, mayas e hindúes se han encontrado cámaras con propiedades acústicas especiales, diseñadas para amplificar ciertos sonidos. Hoy en día los baños de sonido con cuencos tibetanos y gongs ayudan a equilibrar los chakras y a liberar bloqueos emocionales. Rituales con hierbas y esencias sagradas. Desde el uso del incienso en templos egipcios hasta la quema de copal en rituales mayas, las plantas han sido utilizadas para purificar espacios y elevar la vibración espiritual. Algunas prácticas ancestrales que podemos incorporar en nuestro día a día incluyen la quema de salvia blanca para limpiar la energía negativa, el uso de aceites esenciales como el sándalo o la lavanda para calmar la mente y favorecer la meditación. Los baños de hierbas con romero y ruda para equilibrar la energía del cuerpo. Meditación y alineación con los ciclos naturales. Las civilizaciones antiguas vivían en armonía con los ciclos del sol, la luna y las estaciones. La meditación al amanecer y al atardecer, cuando la energía de la tierra es más receptiva, era una práctica común en muchas culturas. Incorporar este hábito en nuestra rutina diaria puede ayudarnos a sentirnos más en sintonía con el universo. ¿Nos han ocultado nuestra verdadera naturaleza espiritual? Si la humanidad antigua tenía un conocimiento profundo sobre la energía, la conciencia y el bienestar, ¿por qué estas enseñanzas han sido relegadas a un segundo plano en la historia moderna? El olvido del equilibrio espiritual. Muchas tradiciones espirituales han sido minimizadas o desacreditadas en favor de una visión materialista del mundo. Sin embargo, a medida que más personas buscan la armonía interior, estas prácticas están resurgiendo. El despertar de la conciencia. En los últimos años, ha habido un interés creciente en temas como la meditación, la sanación energética y la conexión con la naturaleza. Quizás estemos en un momento de transición, donde la humanidad está recuperando el conocimiento perdido y recordando su verdadero poder. La importancia de cuestionar la historia. Tal vez no se trata de rechazar por completo lo que nos han enseñado, sino de abrirnos a la posibilidad de que hay mucho más por descubrir. Cada práctica espiritual que nos ayuda a sanar y equilibrarnos es una pieza de un rompecabezas más grande. Uno que podría revelar nuestra conexión con algo mucho más profundo. Conclusión. Reconectando con la sabiduría del pasado. Si las civilizaciones antiguas alcanzaron niveles de conciencia que aún no comprendemos completamente, significa que la clave de nuestro bienestar podría estar en recuperar esas enseñanzas. La historia no solo se encuentra en los libros, sino en las prácticas que nos ayudan a equilibrar nuestra energía, expandir nuestra conciencia y vivir en armonía con el universo. La pregunta es, ¿estamos listos para recordar quiénes somos realmente? Conclusión.
Volver a la sabiduría del pasado para transformar el presente. A lo largo de la historia, las civilizaciones han alcanzado niveles de conocimiento que iban más allá de la supervivencia material. No solo exploraron la arquitectura, la astronomía y la medicina, sino que también desarrollaron una profunda conexión con la energía, la vibración y el universo. Sus templos, rituales y enseñanzas no eran meras tradiciones, sino herramientas para expandir la conciencia y alcanzar un estado de equilibrio con el cosmos. Hoy, en un mundo dominado por la tecnología y la velocidad, la humanidad parece haber olvidado la importancia de lo espiritual, lo intuitivo y lo natural. Sin embargo, estamos en un momento de cambio. Cada vez más personas buscan respuestas más allá de lo convencional, redescubriendo prácticas ancestrales que pueden guiarnos hacia una vida más armoniosa y plena. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué estas enseñanzas se perdieron o fueron silenciadas? Algunos dicen que fue por el avance de la ciencia y el pensamiento racional. Otros creen que ciertas estructuras de poder han mantenido oculto este conocimiento para controlar a las masas. Sin embargo, quizás la verdadera razón sea que, como humanidad, hemos pasado por un ciclo natural de olvido y ahora nos encontramos en el inicio de un gran despertar. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestra vida? Saber que existe un conocimiento ancestral profundo es solo el primer paso. Lo realmente importante es cómo podemos integrar estas enseñanzas en nuestra vida diaria para encontrar mayor bienestar, claridad y propósito. Reconectar con la naturaleza. Pasar más tiempo en contacto con la tierra. Caminar descalzo, meditar al aire libre, observar los ciclos naturales, lunas, estaciones, ritmos del sol y alinearnos con ellos, practicar la sanación energética, explorar técnicas como el Reiki, la meditación con sonido, el uso de cristales o la aromaterapia, trabajar con nuestra propia vibración y emociones para lograr equilibrio, incorporar rituales de bienestar, tomar baños de purificación con hierbas y sales naturales, encender velas o incienso para elevar la energía del hogar, hacer rituales de luna llena para soltar lo que ya no necesitamos y abrir espacio para lo nuevo, explorar la sabiduría espiritual de distintas culturas, aprender de la filosofía védica, la sabiduría chamánica, el taoísmo o las enseñanzas herméticas. No quedarnos solo con lo que nos enseñaron en la escuela, sino abrir la mente a nuevas perspectivas. Escuchar nuestra intuición. Muchas veces buscamos respuestas en el exterior, cuando la verdadera guía está dentro de nosotros. La meditación, la escritura intuitiva y la observación de señales en nuestra vida pueden ayudarnos a conectar con nuestro propósito. El verdadero despertar, recordar quiénes somos. La sabiduría del pasado no es solo historia antigua o un conjunto de mitos. Es un recordatorio de que, en el fondo, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Tal vez el verdadero propósito de este despertar colectivo no sea solo recuperar prácticas ancestrales, sino recordar quiénes somos realmente y lo que somos capaces de lograr cuando nos alineamos con nuestra energía y nuestra conciencia superior. Si el conocimiento de las civilizaciones pasadas ha resurgido en este momento, es porque ahora estamos listos para recibirlo. Y la pregunta final es, ¿qué harás con esta información? ¿Seguirás viendo la historia solo como algo lejano? ¿O comenzarás a integrar esta sabiduría en tu vida para transformarte y evolucionar?